Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera cumbre virtual de Sabinfancia, dedicada esta vez a la preadolescencia. Estamos súper felices de presentarles a Emilia Vergara, de Niñas Valientes, para hablar sobre cómo educar niñas, niños, niñas valientes, derribando estereotipos desde la niñez. Muy bienvenida, Emilia. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y por todos y todas quienes están conectadas aquí hoy día. Quiero contarles que Emilia Vergara es ingeniera comercial, diplomada en teorías de género, desarrollo y políticas públicas y feminista, cofundadora y directora ejecutiva de Fundación Niñas Valientes, organización sin ánimo de lucro que trabaja por una educación no sexista. Bueno, Emilia, puedes compartir pantalla y empezamos con tu presentación. Genial. Vamos. Súper. Bueno, tal como me acaban de presentar, mi nombre es Emilia y soy cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, que es una fundación chilena que nace hace 3 años, el año 2018, con el propósito de poder aportar hacia la equidad de género, principalmente de la experiencia de la niñez, y haciéndolo a través de la educación, que creemos que es el motor de cambio, el poder, que tiene el mayor poder, ¿no?, de transformación, que me imagino que aquí muchos y muchas comparten. Hoy día me gustaría, por lo mismo, poder conversar con ustedes y poder presentarles respecto a esta problemática que tiene que ver con la realidad que enfrentan miles de niños, niñas, niñas, jóvenes a lo largo de toda su vida respecto a las brechas de género y sobre todo a las violencias de género que viven y que enfrentan desde las distintas etapas, ¿no?, y de distintos lugares y espacios. Principalmente me gustaría enfocarlo desde la experiencia de ustedes como personas adultas que están siendo partícipes de este encuentro, desde una mirada a la crianza, de cómo podemos aproximarnos y cómo podemos encontrar y construir ciertas herramientas que nos permitan educar a niñas valientes y educar derribando todos estos estereotipos que muchas veces y que tanto daño nos han causado. Por lo mismo, para partir, quería compartirles un mensaje que recibimos hace varios años en nuestro Instagram de la Fundación. Es un mensaje de una madre que dice, que nos escribe muy complicada y dice, les voy a leer. Por otro lado, esta es una pregunta personal, te diría más bien un consejo de mujer a mujer. Yo soy una madre de una niña de 12 años y este semestre ella tiene natación y me está pidiendo que yo consiga un certificado médico por la vergüenza y el rechazo que le produce su cuerpo. Dice ser gorda. He tratado de hacerle ver lo contrario, pero ella ya está en una posición en que yo no la entiendo y que mejor no me va a contar nada más. Solo si puedes ayudarme. ¿Debería enviarla o conseguir el certificado? Al escribirte esto, mis ojos se llenan de lágrimas, pues por siento que como madre estoy fallando. Y nosotros cuando recibimos este mensaje fue muy fuerte porque con el equipo reflexionábamos en torno primero a la problemática que vive esta niña, que siente que tiene que restarse de un espacio de desarrollo por cómo ella se siente respecto a su apariencia física. Pero había algo más fuerte que a nosotras nos llamó más la atención y que nos quebró más, que tenía que ver con lo último que esta madre nos dice respecto al que ella siente que como madre está fallando. Nosotros pensábamos, bueno, ¿cómo ayudarla? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tantas preguntas que me imagino que ustedes también están hoy día y se cuestionan y que deben tener en su cabeza. Pero para nosotros lo más importante fue decirle como, tú no estás fallando como madre. Como sociedad te fallamos y te hacemos sentir que por esto tú eres una mala madre. Nosotras como sociedad también le fallamos a tu hija porque le hicimos creer que su apariencia física era su principal propuesta de valor y que su apariencia física era mucho más importante que todo lo que ella era capaz de hacer y de donde todas las habilidades y todo el poder que tenía de desarrollo. Y de cierta manera fue un mensaje que nos sirve mucho porque nos muestra que hay una edad en la que nuestras niñas dejan de hacer lo que ellas quieren y hay una edad en la que se esconden y donde empezamos a perder el talento femenino
solamente por esta mochila que cargan respecto a ciertas normas de género que le decían que tenía que verse de cierta manera, que le decían que tenía que cumplir con ciertos tipos, cierto prototipo, cierto tipo de cuerpo ideal, ¿no? Y eso si lo cruzamos con una pregunta que se ha hecho en Chile ciertos colectivos, un colectivo que se llama La Rebelión del Cuerpo y se ha sistematizado e investigado, que dice en qué momento de sus vidas levantarse de la toalla y caminar en traje de baño se convirtió, perdón, en una discusión mental. Eso se preguntó a más de 2.300 mujeres y jóvenes del país. Y es una pregunta que si bien es súper literal, o sea, cuando yo me levanto y camino como el ejercicio de caminar en traje de baño, en bikini, sabiendo que van a haber otras personas que me van a mirar, pero es una pregunta que también es súper simbólica, porque al final demuestra y trata de buscar en el fondo como en qué momento de tu vida dejaste de hacer aquello que querías porque la opinión de la sociedad era más importante o porque las normas que estaban construidas en esta sociedad eran más importantes que tu propia libertad. Y ahí no sé qué edad ustedes se imaginan, pero el promedio de edad fue los 11 años. Y esto es brutal. Porque si lo pensamos, hoy día las mujeres vivimos aproximadamente 85 años y solo tenemos 11 años de libertad. ¿Qué sociedad estamos construyendo en la que solamente tenemos 11 años para ser libres, caminar libre, levantar la mano en la sala de clases, dar mi opinión, desarrollarme en los distintos espacios que tengo disponibles a mi alrededor de manera libre? Para nosotras es brutal que hoy día las niñas y las jóvenes crezcan sabiendo y sintiendo que hay ciertas presiones que hoy día la alejan de la posibilidad de desarrollarse de manera libre y de manera plena. Y aquí es donde nosotras tenemos que hacer algo. Y les invito a imaginarse lo que significa tener esta presión, lo que significa día a día vivir con la presión social de cómo tengo que ser, cómo me tengo que comportar, con qué expectativas debo cumplir. Y para eso les invito a cerrar los ojos, imaginando que estamos como en un día oscuro de noche, en una calle pequeña, sin salida. Salimos solas, solos, estamos en el fondo como en este espacio hostil y de repente abrimos los ojos y está este lobo mirándonos frente a frente y nos mira con esa mirada súper amenazada, como amenazante, súper, me imagino que nuestro cuerpo reacciona de manera súper como adrenalínica, siento adrenalina, se me pueden dilatar las pupilas, siento el cuerpo, puedo tener ganas de salir corriendo o puedo tener ganas de enfrentar, todo el cuerpo reacciona, pero también al interior nuestras emociones reaccionan al ver a este lobo que me va a atacar. Ahora les invito como a imaginar que y pensar que este lobo vive hoy día al interior, en la cabeza de todas nuestras niñas y nuestros jóvenes, todos nuestros niños, nuestras niñas, niñas. Vive en la cabeza y vive atemorizando, vive presionando, vive lamentablemente mostrando que dentro de esta cara del lobo en realidad es la encarnación de todas estas presiones y todas estas normas de género. Hoy día nuestras niñas, niños, jóvenes crecen con esta presión y con este miedo, con este lobo mirándola día a día y que se manifiesta en distintos espacios y a través de distintas formas. Pero ¿de dónde viene este lobo? ¿De dónde viene esta presión? Bueno, vale la pena preguntarnos entonces qué es lo que ven, a qué se enfrentan nuestros niños todos los días. Y para eso sería bueno mirar, por ejemplo, lo que encontramos en la sociedad, ¿no? O sea, el mundo de las princesas y el mundo de los superhéroes, el mundo rosado, el mundo azul, el mundo donde el juego está totalmente dividido por género y donde podemos encontrar en un supermercado, por ejemplo, pasillos donde existen juguetes para niños y juguetes para niñas, entendiendo todo el poder que tiene el juego y lo simbólico que es para como el desarrollo, ¿cierto? Como a futuro. Y donde en un pasillo de juguetes para niños vemos una publicidad, por ejemplo, que dice con C de campeón, pero cuando es para niñas es con C de cocinera, o con C de constructor, pero si es para niñas es con C de coqueta. Y desde muy pequeñas vamos caminando por estos pasillos, que es muy simbólico el ejercicio, pero finalmente vamos caminando por esta sociedad en la que vamos llenándonos de mensajes, vamos escuchando, viendo, encontrándonos con distintos mensajes,
que van limitando y que van marcando lo que corresponde y hacia dónde va el destino, ¿no? Si es que somos niñas, si es que somos niños. Vemos a nuestros referentes que también traen consigo ciertas presiones, por ejemplo, como todo lo que tiene que ver con las masculinidades, con lo que se entiende como el hombre exitoso, y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con la feminidad, lo que carga eso, lo que significa, por ejemplo, tener que jugar con maquillaje a muy temprana edad, eh, incorporando en nuestra cabeza esta idea de que tenemos que cambiar algo de nuestro cuerpo porque tenemos que ser perfecta o tenemos que vernos distintas, en vez de simplemente jugar a la pinta carita y no sé, soñar con que somos una superheroína, un león u otro personaje, ¿no? Llenamos la vida de publicidad donde hay una hipersexualización, donde se replican ciertas normas de género, donde la mujer ocupa un espacio que está determinado a las labores y al trabajo doméstico, que no está mal, sino que estuviese perfecto si es que fuese valorado y valorizado en la sociedad, pero sabemos que no es así. Vivimos en una sociedad donde las jóvenes crecen con una hipersexualización, donde lamentablemente hoy día el cuerpo de las mujeres es un espacio, ¿no? que sirve también como está a beneficio del mercado, etcétera. Pero en resumen, nuestras niñas, niños jóvenes viven en una sociedad donde se encuentran con mensajes que no son neutros, sino que atrás traen consigo una serie de presiones, una serie de normas que vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Y por lo mismo también, y me imagino que es algo que en el fondo como ha habido varias charlas y varios espacios también dentro de esta cumbre como para conversar sobre ciertas cargas, ¿no? Y como realidades que viven nuestras niñas, niños y jóvenes en las redes sociales, porque es como el gran tema. Vale la pena también preguntarse ahí y hacer el doble clic, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en esos espacios? ¿A quién siguen? Y podemos encontrarnos como por ejemplo con este personaje de Estados Unidos, que es una de las personas con más seguidores del mundo, en el que lamentablemente solamente se muestra y se refuerza esta idea de este estereotipo de belleza, donde un personaje que hace publicidad, por ejemplo, de un koyak, de un chupete de dulce, que tiene en el fondo como un componente que te quita el hambre, que hay siempre como un mensaje hacia esos aspectos como los más relevantes. Entonces, pensando en eso, quizás tendríamos que preguntarnos, ¿no? Como, como, si somos seres que vivimos en sociedad y por lo tanto nos tendemos a comparar y es algo que es como medio inherente esta como comparación, ¿no? Nos hemos parado y detenido a pensar, bueno, me comparo con alguien que me hace sentir mal, que me trae presiones porque no voy a cumplir con este ideal, con este estereotipo, no voy a cumplir con ser una mujer que calza con el estereotipo y el ideal de belleza hegemónica, no voy a calzar con cumplir con ser una buena madre, cocinar, ir al gimnasio, trabajar, no sé, sacar a pasear a mi mascota, etcétera, porque nadie puede calzar con eso, ¿sabes? Pero las redes sociales de cierta manera sí nos muestran que pareciera ser posible, pero sabemos que en realidad no es así. Y si me comparo con esas personas, bueno, seguramente trae un daño socioemocional gigantesco, trae un daño como en el desarrollo de la construcción de mi identidad gigantesco. Pero quizás nunca he parado a pensar si me comparo con alguien que admiro. ¿Qué pasaría si empezamos a pensar, bueno, me comparo con alguien que admiro, que me desafía a correr los límites de lo posible, que me desafía a involucrarme en proyectos que tienen que ver conmigo, que me identifican, que tienen que ver con la realidad de mi país, de mi territorio? Y por lo tanto, ¿qué pasaría si es que en realidad la persona más seguida fuera Malala, que sabemos que ha luchado incansablemente por los derechos de las niñas, por el derecho a la educación de las niñas? Imagínense el poder que tuviese en la vida de miles de niñas si es que se llenaran de su mensaje a diario, ¿no? Y que pudiésemos como ir compartiendo una visión en la que movilizáramos a las niñas a participar, a ocupar espacios, a luchar por causas que ellas consideren justas y que las muevan. Sería muy distinto. Y ahí nosotras siempre tratamos desde la Fundación Niñas Valientes de como proponer este mensaje de démosle poder a quien nos inspira, no a quien nos presiona, no a quien nos hace sentir mal o a quien la sociedad nos convenció que era a quien teníamos que seguir. Démosle poder a quien nos inspira. ¿Pero es redes sociales el único problema?
porque hoy día hay una cierta sensación de que todo lo que hay que hacer con la juventud y con la niñez tiene que ver con redes sociales, porque es como, busquemos soluciones por redes sociales, armemos proyectos que tengan que ver con redes sociales, como que todo ocurriese ahí, pero en realidad no todo ocurre ahí. Y en realidad hay algo que ocurre en otros espacios, como por ejemplo en este, que es el video que yo les voy a mostrar, eh, que tiene que ver con una realidad y con lo que hemos venido hablando, que se manifiesta y se encuentra también en otros lugares. Ya, los niños al rincón de la construcción y las niñas al arte. Chicos, a contar los cubos. Chicas, ustedes los guardan. Ya, Panchito va a ser el rey, las niñas vengan de florcita. Cuidado con pegarte, mi amor. Hijo, hágalo usted mejor. Usted siéntese como señorita. A ver, escuchemos a Marco fuerte, con voz de hombre. Javiero, termina luego tus tareas para que veas a tu hermano, por favor. Chicos, armar la escenografía. Niñas, ayuden a sus compañeros, ¿ya? Marcelo, quiero mejores notas. ¿O piensas ser dueño de casa? Pero qué marido va a aguantar que esté 7 días en una mina, por Dios. ¿Estudiar para matrón? Ninguna mujer se va a atender contigo. ¿Estudiar mecánica? Ay, mi amorcito, ¿te volviste loca? Bueno, y así vemos como también hay otras cosas que ocurren en espacios que a veces pensábamos que no estaban permeados por estas construcciones y con estas normas de género. Y es como llegamos al espacio, por ejemplo, educativo, en el que inconscientemente, y esto es como, me imagino que nadie tiene una intención explícita de querer limitar el desarrollo de los niños o de las niñas, ¿no? Pero inconscientemente vamos transmitiendo un mensaje de que hay cierto espacio, hay cierto lugar, hay ciertos atributos que están asociados a una niña y que son muy distintos a los que están asociados si es que eres niño. Y por lo tanto, queremos invitarles hoy día a que pensemos y que nos cuestionemos qué les enseñamos finalmente, qué estamos transmitiendo, qué estamos enseñando. ¿Qué les enseñamos, por ejemplo, al momento del juego? Y lo veníamos hablando antes. Cuando regalamos a una niña de 3 o 4 años un set de maquillaje, ¿no? ¿Qué les enseñamos cuando le transmitimos a estas niñas que tienen que ser unas princesas, que de cierta manera van a venir a rescatarlas, que ellas tienen que estar jugando con cosas súper como concretas, el mundo de las tacitas, de como la cocina, los grupos como de amiguitas, el pelambre, el no sé qué, como un mundo súper ligado al espacio privado también, no con el mundo público, no con el exterior. De hecho, hay estudios que muestran cómo es el uso de los espacios, por ejemplo, en los colegios o en las plazas, donde las niñas lamentablemente usan mucho menos el espacio abierto, juegan de manera mucho menos libre y se mantienen como en esto muy concreto, en lo que tiene que ver con este mundo que yo les decía de lo doméstico, que por generaciones también ha sido lo que ellas han visto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por el contrario, a la mitad de la población le mostramos que tiene que jugar con ser superhéroes, con ir al rescate, con desarrollar su pensamiento abstracto, con imaginarse cosas increíbles, con poder ser lo que ellos quieran, con salvar el mundo? Pero la otra mitad no se lo estamos haciendo, ¿no? Como esta idea de que solo hablamos de campeones y vemos, por ejemplo, los pañales azules de niños que son para campeones, pero las niñas son rosados y son para princesas. ¿Cómo a los 4 años, a los 3 años, cómo voy a explicarle a una niña que ella no puede ser campeona o que ella no puede ser superheroína? Pero de cierta manera, igual cuando nosotros estamos frente a ellos y frente a ella y tenemos la posibilidad de jugar, nos olvidamos de eso y replicamos y reproducimos esas normas. Es muy raro porque cuando salimos a la calle con nuestras niñas al lado, ven a un padre con el coche caminando, pero cuando están dentro de nuestra casa y quieren usar el coche de muñeca y poner la muñeca, les decimos, no, porque eso es para niñitas. Entonces, igual reproducimos a través del juego y le enseñamos ciertas normas y todas estas construcciones sociales que hemos ido hablando. ¿Qué hay detrás finalmente de todo esto? Lo que se conoce como normas de género. Atrás de esto hay normas, atrás de esto hay estereotipos de género, hay aprendizajes sociales y culturales
que tienden a, lamentablemente hoy día, marcar un camino que es totalmente distinto según tu género. Y también siempre desde la mirada superbinaria, niño y niño. O sea, imaginen qué pasa con las identidades de género que no son binarias. ¿Qué pasa con todas esas niñas que hoy día no se identifican con ese binarismo? Son aún más discriminados, son aún más invisibilizados. Y se sienten mucho menos, que calzan mucho menos, o sea, se sienten con un nivel de presión. Este lobo que yo les decía es aún más brutal en esos cuerpos, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de estas normas de género? ¿Cuáles son las consecuencias que hoy día las discriminaciones de género, las violencias de género, los estereotipos, roles de género están teniendo en nuestros niños, niñas y jóvenes? Puede ser, por ejemplo, esta cifra de la Fundación Semilla, que habla de que 2 de cada 5 niñas hoy día en nuestro país ha sido discriminada en la sala de clase producto de estereotipos de género. Y al mismo tiempo que el 25% de las y los estudiantes chilenos ha recibido una o más formas de violencia sexual al interior de los establecimientos. Por otro lado, hay cifras que nos muestran que casi el 40% de las niñas entre 10 y 16 años en nuestro país ha dejado de hacer algo que le gusta o para lo que es buena, porque no se siente segura con cómo se ve físicamente. Y no solamente ha dejado de ir a la piscina, ponerse el bikini, participar en natación, sino que ha dejado de ir al colegio. Ha dejado de levantar la mano en la sala de clases para dar su opinión, porque le da miedo que la miren, porque se siente insegura, le da vergüenza que la miren. Es brutal que hoy día estemos perdiendo casi un 40% de talento femenino en las salas de clase, porque como sociedad le fallamos a estas niñas, porque como sociedad les hicimos creer que el cómo se ven es más importante que su voz y su opinión. Hoy día estamos teniendo consecuencias gravísimas dentro de distintos espacios de la sociedad porque hemos construido y hemos replicado estas normas de género que han desfavorecido y han violentado a todas estas niñas y jóvenes. 1 de 2, o sea, la mitad de los adolescentes y jóvenes en nuestro país creen que las mujeres razonan peor que los hombres. Y esta cifra es brutal, porque es una cifra que es del año 2019, que es de una generación que creíamos y que muchas personas dábamos por sentado que era una generación que ya venía resuelta con las temáticas de género, que lo tenían incorporado, que no era tema, que lo sabían más que nosotros. Pero evidencia que pese a haber recibido cientos de estímulos de sus pares, igual fueron educados desde los inicios replicándose estas normas y por lo tanto llegan a pensar que las mujeres efectivamente razonan peor que los hombres. Y no solamente eso, sino que también 2 de 5 cree que atender la casa es una obligación de las mujeres. O sea, ya no solamente estamos hablando de la creencia respecto a cómo razonan, sino también estamos hablando de labores domésticas y de cuidado, que están instaladas como una creencia, como una obligación, de esta misma generación de jóvenes. Y esta misma generación nos muestra que 3 de cada 5 cree que un hombre debe dirigir con cariño, pero con firmeza a la mujer. O sea, de cierta manera se ha construido, ¿no?, esta idea que da pie a miles de formas de violencia hacia las mujeres. Esto, lamentablemente, y a mí me gusta marcarlo así, decir cómo son las cosas, esto tiene causas vitales. O sea, acá mueren niñas y mueren mujeres producto de estas creencias. Porque hemos normalizado este tipo de violencia, hemos normalizado esta forma de relacionarnos. Y eso es brutal. Pero al mismo tiempo, voy a volver, perdón, solamente para cerrar la idea, es brutal, pero al mismo tiempo nos da la posibilidad y tenemos el poder de cambiarlo. O sea, no solamente me gustaría como transmitirle un mensaje de desesperanza y de dolor, sino como invitarles, porque tenemos la oportunidad de cambiar esta historia, de construir una historia diferente, de permitirle a miles de niñas y jóvenes que crezcan de manera libre y que no vivan en una sociedad en la que antes de nacer sepamos que van a ganar menos, que se van a exponer a violencia en la calle, que probablemente sufran de violencia doméstica, de violencia física, de agresiones en sus relaciones de pareja, de un sinfín
de manifestaciones de violencia de género que son tremendamente dolorosas. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a este lobo? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos hace sentir como nos hace sentir cuando nos imaginábamos con los ojos cerrados tenerlo al frente? Porque nos ha insegurizado, porque nos inseguriza, porque nos lleva a un lugar en el que no podemos ser libres, en el que no podemos relacionarnos de manera libre. ¿Qué hay detrás de esta inseguridad? Primero, que la opinión de los demás es más importante respecto a mis deseos y a mi posibilidad de desarrollo. Segundo, un miedo profundo al fracaso, porque le hemos dicho a las niñas y los jóvenes que no se pueden equivocar, que hay que ser exitosas, que hay que ser perfectas, que no hay espacio para ese fracaso. Y tercero, detrás de este miedo está la vergüenza, porque hemos instalado y hemos normalizado la vergüenza como algo primordial dentro del desarrollo de la niñez. Y sabiendo que la vergüenza es algo con lo que no nacemos, o sea, si nos vemos y pues hay miles de ejemplos que las niñas son sumamente libres en los primeros años y hacen y corren y bailan y da lo mismo, porque no sabemos qué es la vergüenza, no lo hemos aprendido. Y lo más triste de esto es que estas tres cosas estén relacionadas con las normas de género, porque es muy distinta la experiencia que vive una niña respecto a la que vive un niño con estos tres puntos, ¿no? ¿Y por qué todo esto nos da tanto miedo? Porque estamos educando a las niñas para ser perfectas y en verdad tenemos que educar a las niñas para ser valientes. Y estamos educando a los niños desde el deber ser hombre, desde esa masculinidad que ha mandado hasta el día de hoy, y tenemos que educarlos para ser libres también. ¿Cuál es mi invitación hoy día? Invitarles a ponerse estos anteojos morados, que son los anteojos de la perspectiva de género, mirar el mundo desde la perspectiva de género, entender que las temáticas de género atraviesan toda la realidad, ¿ya? O sea, atraviesan lo que ocurre en nuestros espacios de educación, atraviesan lo que ocurre en nuestros espacios del hogar, de crianza, atraviesan lo que ocurre en los medios de comunicación. Todo esto tenemos que verlo desde la equidad de género, ponernos los anteojos y mirar y decir, bueno, ¿cómo estoy yo también replicando o no ciertas conductas? ¿Cuál es mi experiencia? Verlo a través de la perspectiva de género. Les invito como a simbólicamente ponerse los anteojos y comprometernos a no sacarlos más y mirar el mundo desde este color, en el fondo, desde este filtro que nos va a permitir problematizar para tomar conciencia y luego tomar acción. Y por otro lado, levantarnos de la toalla, caminar, sacar la voz y construir una sociedad que permita un caminar más seguro, que permita un caminar más libre, que permita el desarrollo de tantas niñas y tantas jóvenes de manera libre. Y finalmente, les invito a entender que cuando hablamos de violencia de género, hablamos sin duda que de las formas más visibles y más explícitas que conocemos, que están sobre la capa del agua, si es que lo imaginamos dentro de un iceberg, que hablamos del femicidio, hablamos de agresiones sexuales, hablamos de agresiones físicas. Pero al hablar de violencia de género no podemos olvidarnos también de todo lo que está abajo del agua y no se ve, de todas esas formas invisibles y sutiles de violencia de género que hoy día enfrentan a miles de niñas, la enfrentan y violentan a miles de niñas y jóvenes. Y cuando hablamos de violencia de género hablamos también de aquello que se conoce como violencia simbólica, donde están todos estos estereotipos de género, la publicidad, el lenguaje, los micromachismos, etc. Y que sostienen las otras formas más explícitas de violencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una educación no sexista, cuando hablamos de la necesidad de transformar la educación hoy día y la manera en que estamos criando y educando a nuestras niñas, niños y niñas, hablamos también de violencia de género. Porque es una forma de violencia hoy día no permitirle a una niña desarrollarse de manera plena y de manera libre. Muchas gracias. Emilia, me he sensibilizado, me he movilizado, me he dado cuenta, me ha dado rabia, he pasado por todos los procesos emocionales e intelectuales y quiero agradecerte por la claridad también en traer un tema y presentar también con muchos ejemplos sobre la importancia de la perspectiva de género, las consecuencias que trae, porque a veces sabemos que está ahí, es un tema que hoy día está presente, pero a veces no sabemos identificarlo, no sabemos bien en qué prácticas cotidianas existen y no sabemos bien el peso
que implica para nosotros como sociedad y como seres humanos en nuestro desarrollo. Así que, pues, sin duda, las familias, y padres, madres, cuidadores, profesionales que te van a escuchar en Hispanoamérica, no me cabe duda que van a sensibilizarse también y a emocionarse con tu presentación. Quería hacerte unas preguntas también para poder ir profundizando justamente respecto de lo que planteaste y poder también entregar algunas herramientas, ¿cierto?, a las familias que están mirando la cumbre. Y en ese sentido, ¿qué prácticas crees tú que deben implementar los padres, madres, cuidadores para que puedan lograr una crianza libre de estereotipos y de desigualdad de género? Súper. Bueno, primero que nada, y antes de responderte, que bueno que también nos movilicemos y que genere eso en quienes están escuchando y darle espacio a la rabia, porque es una emoción que nos han alejado, pues sobre todo las mujeres, no nos permiten vivirla, pero que la rabia sin duda que es lo que nos moviliza. Eh, cuando, cuando me preguntas por prácticas, bueno, hay hartas cosas que yo creo que son fundamentales que hoy día como padres, madres, cuidadores en general, logremos pensar e imaginar. Yo creo que lo primero y súper importante también, primero reconocer la importancia y el impacto que tienen los estereotipos en, como en esta desigualdad de género, ¿ya? Hablo de estereotipos en particular porque yo creo que es lo que está más normalizado y lo que quizás más vemos desde temprana edad y en nuestro grupo como círculo más cercano en la que podemos replicarlo con nuestros niños, ¿no? Entonces, primero que nada, yo te diría que reconocer que tiene una importancia, darle esa importancia, que tiene un impacto, tiene consecuencias. Y luego de eso, pensar y mirar nuestra propia historia, o sea, como preguntarnos cuál fue nuestra vivencia cuando fuimos jóvenes también, cómo vivimos nosotros esos estereotipos y esas normas de género. Entender qué limitaciones tuvimos, también porque no se trata de sentirnos culpables y como llenarnos de culpa y de un malestar, sino también abrazarnos en este proceso de construcción y entender que nosotros también fuimos víctimas de este tipo de crianza, ¿no? Y saber que tuvimos y tenemos limitaciones que son producto de estos estereotipos y normas de género. Y ya teniendo esa reflexión, yo creo que va a ser posible mirar las distintas prácticas que hoy día como cuidadores y desde nuestro rol de crianza estamos reproduciendo, ¿ya? Mirar, por ejemplo, el tema de la ropa, o sea, si es que estamos como replicando ciertos colores, que el rosado es para niñas y el azul es para niños, cómo lo vemos en los juguetes, yo hablé de todo el juego de los juguetes, cómo estamos delimitando espacios y comportamientos que le estamos tratando de motivar a nuestras niñas, pero no a nuestros niños y viceversa, cómo celebramos los cumpleaños, por ejemplo, eh, qué le regalamos a los niños y a las niñas en los cumpleaños, y por sobre todo también cómo participamos como adultos en las labores domésticas. O sea, nuestros niños nos están mirando todo el rato y nos están viendo y están aprendiendo y no hay que bajarle como la importancia a ese factor. Entonces, entender que hoy día los estereotipos están en todos lados. O sea, lo dije harto y lo traté de reforzar, están en la crianza, en la escuela, en los medios de comunicación y es imposible y difícil pensar que no existen o que no van a impactarnos, ¿no? Porque lo vemos y no podemos arrancar de eso. Entonces yo creo que si es que hacemos consciente que están, vamos a poder poner en práctica algo que como fundación hemos venido hablando mucho, que tiene que ver también con el pensamiento crítico. Y si es que somos capaces de fomentar el pensamiento crítico, por sobre todo en nuestras niñas, porque no se los hemos fomentado a lo largo de toda la historia, pero también de nuestros niños y niñas, obviamente, vamos a poder ayudarles a que entiendan que en realidad no existe solamente como un modelo o una forma de ser niña o niño en la sociedad, sino que desde el pensamiento crítico vamos a poder potenciarles que se cuestionen si es que pueden estar o no en ciertos espacios, si es que les interesa efectivamente desarrollarse de cierta manera, si es que les gustan ciertas cosas o si es que las convencimos de que les gustaban. Eh, con el pensamiento crítico vamos a poder como quizás moverlo a que se cuestionen estos límites respecto y que son como consecuencia de estos estereotipos. Entonces, yo te diría más o menos que eso podría ser una sugerencia sobre prácticas que podríamos ir motivando a estos padres, madres, cuidadores que hoy día están escuchando a que incorporen y que potencien con sus niños.
¿Qué características tienen los niños, niñas, niñas valientes? Mm. Eh, bueno, varias, y es como el gran desafío también el nombre nuestro nos lleva siempre como a estar pensando y construyendo y transmitiendo desde ahí, pero principalmente para nosotras, las niñas valientes son aquellas que tienen la determinación de actuar por aquello que creen justo, pero no solamente como en su vida personal, sino también desde la sociedad, de manera colectiva, que puedan trabajar, son aquellas niñas que trabajan por lograr la equidad de género, entendiendo las vivencias y las experiencias diferentes y entendiéndolo siempre desde una mirada interseccional. ¿Y a qué me refiero cuando hablo desde una mirada interseccional? Es entender que la realidad que viven las niñas, las mujeres, las personas en el mundo es distinta y está atravesada por em, por diferentes violencias, por diferentes brechas. Por ejemplo, no es lo mismo ser una niña migrante, pobre y negra en nuestro país que ser una niña con acceso a la educación, que sea de piel blanca y que tenga un nivel socioeconómico alto en nuestro país, ¿ya? Ambas están atravesadas por la violencia de género. Ambas viven y se enfrentan a diario a distintas formas de desigualdad, a distintas formas de estereotipos y roles, normas de género, ¿no? Pero es muy distinta la experiencia que vive la mujer migrante, por ejemplo, en nuestro país, que la otra niña que yo ponía en el ejemplo. Y hay que entender eso porque la valentía tiene que ver también con hacerse cargo de cómo podemos aportar a que la sociedad no discrimine a una más que a otra. La valentía tiene que ver con hacernos cargo de construir una sociedad más equitativa. La valentía tiene que ver con hacernos cargo de que la realidad y desde dónde ejercemos como ese poder transformador es distinto según los privilegios que también tengamos. Entonces, cuesta mucho y es algo bien complejo de comprender, pero creo que es importante decirlo y siempre manifestarlo, porque muchas veces cuando hablamos de niños valientes y cuando hablamos de ideas y de proyectos y de esta determinación por actuar libremente, que yo les dije recién, nos olvidamos de que hay muchas que no pueden ni actuar o que están como con barreras mucho antes que otras. Y por lo tanto, considerar eso en el ejercicio de la transformar esta sociedad va a ser clave. Considerar el tema de los privilegios, considerar el tema de las desigualdades y mirar siempre desde una mirada interseccional nos va a permitir construir sí o sí una sociedad más justa y construir una sociedad que no replique y no reproduzca todas estas cosas que han derivado en lo que hoy día las consecuencias que vemos. Entonces, solo para reforzar, las niñas valientes y los niños valientes, los niñes valientes, son aquellos que actúan por esa sed de justicia, pero de manera colaborativa, que actúan por transformar la sociedad de manera colaborativa. Emilia, el año pasado hicieron una campaña que se llamaba Cambiemos las reglas del juego. ¿Nos puedes contar más o menos de qué se trataba esa iniciativa? Sí, sin duda. Bueno, eso fue en el marco del Día del Niño, que, bueno, eso es otro tema el nombre, pero Sí. que es una fecha en la que se celebran y se regalan muchos juguetes. Y nos dimos cuenta que era fundamental hacer una campaña para problematizar lo que hemos venido hablando hoy día, para poder mostrar el impacto que tenía y que tiene el juego en la niñez, ¿ya? Y no solamente el impacto que tiene como en su desarrollo, sino que el impacto que tiene en la reproducción de estas normas de género. Entonces finalmente nos dimos cuenta que hoy día el juego cómo funciona y los juguetes y el mercado de los juguetes cómo está armado y cómo funciona, sigue perpetuando esta desigualdad y sigue reproduciendo la violencia de género de manera simbólica, ¿ya? Entonces, ¿qué era este Cambiemos las reglas del juego? Era invitar a la sociedad a transformar y cambiar cómo veníamos entendiendo el marco del juego, cómo veníamos entendiendo los juguetes que correspondían o no a las niñas y a los niños. Y invitábamos a cuestionar, invitábamos a regalar cosas distintas, invitábamos a
obviamente entendiendo si es que quisieran regalar, porque tampoco íbamos a estar como al servicio de como invitar como a un consumo excesivo, si es que no es ese el sentido tampoco de la fecha, sino que también poner eso en discusión y hablar respecto a qué queremos que jueguen nuestros niños, cómo queremos que jueguen, que invitamos por ejemplo, jugar de manera colaborativa, a no reproducir estos estereotipos a través del juego. Invitábamos a cambiar las reglas del juego porque hoy día las reglas del juego traían por consecuencia un sinfín de malestar, un sinfín de violencia, un sinfín de espacios reducidos, que ya lo hemos dicho en este espacio, pero lamentablemente las reglas hoy día perjudicaban y perjudican a las niñas en general. Entonces era un llamado a cambiar y armar reglas nuevas, imaginarnos el juego de una manera diferente. Un llamado tremendamente vigente y que ojalá todas las organizaciones que estamos trabajando en infancia también podamos hacer eco y seguir promoviendo. Emilia, ¿cómo están o en qué están trabajando hoy día en la Fundación Niñas Valientes? Bueno, hoy día estamos con hartas cosas, estamos en un año que estamos creciendo en equipo, creciendo como en proyectos. Estamos principalmente, y lógico, que es nuestra primera línea de trabajo en temas de educación, tratando de llevar adelante y proponiendo, construyendo colaborativamente un modelo de educación no sexista, y eso llevándolo a cabo a través de intervenciones en establecimientos educacionales. Nosotros vamos a los colegios y realizamos programas de desarrollo socioemocional y empoderamiento para niñas, para niños también estamos construyendo, realizamos capacitaciones a docentes, hacemos talleres para cuidadores en establecimientos educacionales, como con un modelo de trabajo que permita apuntar hacia la equidad de género. Y también dentro de esta misma línea tenemos proyectos de educación, tenemos cursos de formación para personas que trabajan en el contexto educativo y que se inscriben de manera abierta en estos cursos de formación en los que tratamos de entregar y construir herramientas para poder implementar un modelo educativo y no reproducir normas de género dentro de la sala de clase. Por otro lado, otro de nuestros pilares tiene que ver con la participación, y ahí estamos desarrollando proyectos que apuntan como hacia el protagonismo de niñas jóvenes a través de la participación, y también metiéndonos con muchas ganas, con redes grandes de organizaciones que estamos remando hacia el mismo lado en este proceso constituyente que estamos viviendo como país, para poder garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo para poder garantizar dentro del contenido de la Constitución el acceso a una educación que sea no sexista y que no reproduzca estas normas de género. Y finalmente también estamos con una línea de estudios e investigación nueva en la que prontamente, y de hecho ahora ya van a haber podido ver que lanzamos hace algunas semanas unos estudios respecto a la participación, y vamos a estar sacando consultas y tratando de levantar cifras porque es sumamente importante y lamentablemente hoy día no existen en el país. Así que estamos con hartas ideas, con hartos proyectos, y yo invito a quienes están y quienes trabajan en contexto educativo que se pongan en contacto con nosotros. Ahora por la virtualidad podemos llegar a colegios de toda Latinoamérica, ¿no? Y invitarles a que podamos pensar cómo en sus contextos educativos, en sus establecimientos, podemos construir de manera colaborativa un modelo de educación que no reproduzca estas normas de género y que permita soñar con una educación que ponga en el centro la equidad de género y el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes. Bueno, Emilia, estamos llegando ya al final de nuestra conferencia. No sé si te gustaría compartir un mensaje final, una reflexión final con toda la audiencia que te está mirando. Súper, nada, primero agradecerles por el tiempo, por haberse conectado, por el interés por esta temática, invitarles y reforzar la idea de que veamos el mundo con estos anteojos de la perspectiva de género, invitarles a tomar acción, a cambiar la manera en que veníamos haciendo las cosas, pensando en que nuestros niñas y adolescentes tengan las oportunidades que quizás nosotros no. Y nada, invitarlas a ser parte de esta comunidad de niñas valientes, a difundir el mensaje, a comprometernos con transformar este modelo educativo que lamentablemente hoy día limita la oportunidad de desarrollo de tantas personas y tantas niñas, ¿no?
pero por sobre todo agradecerles y decirles que desde acá les mandamos un abrazo y estamos juntas y juntos en esta lucha, en este proceso, que no estamos solas, que hay miles de mujeres y de organizaciones que desde hace muchos años estamos luchando por esto y que desde hace muchos años, antes de que incluso yo naciera, están dando la voz, levantando la voz y dando la pelea por lograr transformar esta sociedad. Así que invitarles a quienes todavía no estaban convencidas y convencidos a que caminemos juntos de la mano para poder garantizar un desarrollo pleno, libre de violencia para toda esta juventud. Muchas gracias, Emilia, por tu presencia, por el corazón puesto, por la fuerza, la energía también que nos transmites. También decirte que cuentas con la plataforma de Sabe Infancia para seguir difundiendo y sensibilizando sobre perspectiva de género, que es esencial, ¿cierto? Que podamos, ojalá, en el menor tiempo posible, estar todos como sociedad ya informados y ojalá con cada vez más integración de la importancia de poder mirar, ¿cierto?, desde la diversidad. Bueno, muchas gracias a Emilia por todo, y si quieren conocer más sobre Emilia, pueden ingresar a su sitio web, a sus redes sociales, en esta misma página las vamos a dejar, y además pueden dejarle preguntas, comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias. Perfecto. Sí, solamente para cerrar, como ahí van a tener el acceso a las redes sociales, pero por favor escriban sin miedo, Ninas Valientes, es nuestro nombre en todos lados, así que página web y redes sociales invitadísimas, invitadísimos para que se acerquen. Maravilloso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor.